Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Ángel Molina y quiero compartir contigo una palabra de esperanza para tu vida. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2, dice pues, para la iglesia de Jesucristo, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andá en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y tenemos que compartir esta palabra porque el Señor nos manda a nosotros como iglesia ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos un pueblo santo, escogido por Dios, apartado de esta sociedad, apartado de este mundo, para cumplir un propósito santo y divino para Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Es predicar las santas escrituras del Señor y compartirlo con las almas que se están perdiendo. Somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. Estamos supuestos a ser la diferencia de este mundo y tristemente estamos viendo en las noticias cómo las iglesias están dando mala reputación y mal ejemplo de lo que verdaderamente debe ser un santo de Dios, un hombre y una mujer escogido, apartado para Dios, para el utensilio de Dios. Vemos como ahora se está hablando acerca de una pareja gay, una pareja homosexual de la iglesia de Hillsong, localizado en Nueva York, una iglesia que recibe más de 7,000 personas a la semana como visitante, donde el pastor se hizo famoso cuando entonces bautizó a uno de los cantantes famosos seculares, Justin Bieber. Hay varios actores que visitan esta congregación, pero de acuerdo a las noticias se dicen que estos dos homosexuales son líderes del grupo de la alabanza. Investigando un poco más se dice que no son los líderes, sino que más bien eran visitantes de esta congregación. Lo más impresionante es que estos dos jóvenes ahora se casaron y han proclamado abiertamente su sexualidad y su congregación, una iglesia cristiana evangélica. Y me llama la atención qué tipo de evangelio se está predicando en esta iglesia, qué tipo de palabras se le está predicando a las vidas que están llegando a visitar. ¿Por qué es que tantas vidas del mundo secular le llama la atención de visitar esta iglesia y no reciben un cambio? ¿Será que el Espíritu Santo no es el mismo Espíritu Santo que está orando en los corazones de aquellas iglesias que entienden y saben que de acuerdo a las Escrituras, el homosexualismo es una abominación, es un pecado? Son tantos pecados que hay en el ser humano, amén, que uno de ellos que Dios llama abominable es la homosexualidad. Tenemos que ser imitadores de Cristo, hermano. Tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que ponernos a favor de Dios, no a favor al mundo secular. Estamos viendo que se está predicando un evangelio conforme a la sociedad y no conforme a lo que dice y declara la Escritura. Y hay que escapar de ese tipo de evangelio, hay que escapar de ese tipo de mensaje que no son claros en definir lo que dice la Escritura de Dios de acuerdo a ese tema. Entonces, como iglesia de Cristo tenemos que proclamar la verdad, hermanos. Tenemos que proclamar que Cristo es santo, Jesús es santo, y cuando Jesús creó al hombre y a la mujer, los creó con el propósito de multiplicarse, los creó con el propósito de adorar al Todopoderoso. No los creó con el propósito de desviarse y mucho menos de comer abominación entre ellos mismos. Dice el versículo 3 del mismo libro, Efesios capítulo 5, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Si somos santos, si estamos apartados para servir a Dios, no se debe mencionar ni aun estos tipos de pecados, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, burlas, estafa, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hermanos, tenemos que estar agradecidos del Señor por el cambio que Él ha hecho en nosotros, por mirarnos, por considerarnos, para salvarnos, para hacernos coherederos de Dios, por medio de la redención de su sangre preciosa que Él derramó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario. La fornicación es toda relación sexual fuera del matrimonio, hermano. Y el matrimonio aceptable delante de los ojos de Dios es un matrimonio entre un hombre y una mujer. Dice, o inmundo, o avaro,
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. De nuevo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Herencia del reino de Cristo y de Dios. Hay personas que no entienden o no comprenden o no se le ha revelado todavía la importancia de tener un alma limpia, pura y sin mancha. Un alma que sea aceptable como olor grato delante de Dios. Y tenemos que ser aceptables como olor grato delante de Dios para entonces ser partícipe de su reino, para ser partícipe de la venida de Cristo. Y todo aquel que esté practicando estas cosas no es partícipe del reino de Cristo, porque no está reflejando la luz de Cristo, no está reflejando la enseñanza de Cristo y no está reflejando el carácter de Cristo, la santidad. Nadie os engañe, dice aquí el versículo 6, con palabras vanas. Mucha sutileza que usan las personas. Buscan la manera cómo proteger a estas personas y no estamos discriminando contra estas personas. Lo que estamos es señalando el pecado que al Señor no le agrada y que nosotros no lo aceptamos como algo normal, sino que es algo anormal aún en la naturaleza fisiológica del ser humano. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y esta característica de los hijos de desobediencia es un idioma o una expresión usada por los hebreos. Los hijos de Dios y los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios, claro, son aquellos que obedecen a Dios, obedecen sus escrituras, y los hijos de desobediencia desobedecen estas palabras de Dios. Son obedientes a sus padres, el Lucifer, Satanás, pero son desobedientes al Padre que nosotros proclamamos como Jehová Dios, Dios de los ejércitos. No seáis pues partícipes con ellos. Mire, hermano, hay que hacer una diferencia, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto no es si quiere anda como hijo de luz. Si tú eres hijo del Señor, andar entonces en luz. Apártate de las tinieblas, dice aquí la palabra del Señor, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de verdad. Él no crea confusión, hermanos. Si hay confusión es porque el hombre lo ha plantado, porque se ha dejado confundir por espíritus erróneos que entran en las congregaciones. Pero cuando un hijo de Dios es obediente a la palabra de Dios, sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque tiene el Espíritu Santo que mora en él. Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y en el nombre del poderoso de Jesús de Nazaret, nosotros reprendemos toda obra macabra, toda obra infernal que quiera interrumpir y quiera confundir al pueblo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, porque sabemos que es Satanás usando a estos instrumentos que están atados y que necesitan liberación de Jesucristo para ellos ser salvos. Y no podemos dejar que estas personas que están dejándose influenciar por el infierno opaquen y mucho menos apaguen y nos enmudezca lo que la palabra dice. Entonces nosotros tenemos que proclamar lo que dice la Escritura y reprender toda obra maligna, incluyendo lo que sea, no solamente la homosexualidad, la fornicación, todo, hermano, todo. Mentira, estafa, todo hay que reprender en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Versículo 12. Es vergonzoso, hermano, aún mencionar lo que hacen estas personas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y cuando Cristo venga a reinar sobre esta tierra, todo va a ser expuesto delante de su presencia. Todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, todo lo que nosotros
hayamos hablado, pronunciado con nuestros labios, aún pensado en nuestro corazón, van a ser puestas en la luz de Cristo. Y nadie va a poder esconderse de la ira de Dios. Nadie va a poder esconderse de la justicia de Dios. Nadie va a poder escapar de los juicios venideros de Dios. Es por eso que como iglesia tenemos que prepararnos y anunciar el Evangelio Santo, que no ha sido diluido con cosas que no convienen, como dice las Escrituras. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, versículo 13 de nuevo, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, mira lo que dice a la iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que levantarnos de esta mortandad espiritual y buscar a Cristo, porque Él es el único que te puede dar la vida y vida eterna, dice la palabra del Señor. Mira pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo en días malos. Busca del Señor. Cristo te ama. Shalom.